siempre que hablamos de los temas importantes de una sociedad, señalamos que la juventud es un segmento poblacional fundamental en la solución de esos problemas. Cuando estamos hablando de temas éticos y temas de problemática ciudadana, pues no es una excepción. Así que como este programa está comprometido con los tópicos de ética ciudadana, es lógico que le demos un papel importante al tema de la juventud dominicana. Y en el día de hoy pues vamos a tratar el tópico de un estudio que realizó el sociólogo Wilson Castillo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, exdirector de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, una investigación titulada Sociología de la Juventud Dominicana, que fue publicada en este texto que pueden observar. Y bueno, pues vamos a partir de este texto a abordar lo que son los desafíos de la juventud en República Dominicana. Buenas, Wilson. Muy buenas, Leonardo, muy buenas, saludos. Lo primero que yo quiero que tratemos en esta conversación es un concepto que se da como por no problemático, ¿no? Pero que tú en el texto, en el libro, lo conviertes en un problema. Tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que entendemos por juventud, no? Tú dices, ¿no? Claro. Porque parece algo como, bueno, todos entendemos, pero es verdad, no es así. Es un término que es un constructo, ¿no? Claro, sí. Bueno, primero agradecer tu invitación. Realmente un programa que en cierta medida cada vez que tengo chance y oportunidad lo veo y realmente se aprende mucho de él. Como tú bien señalas, el concepto de juventud también, digamos que en principio cuando uno se plantea el tema de hacer una sociología de la juventud, uno tiene que definir su objeto de estudio, ¿verdad? El tema de qué es la juventud. Y en cierta medida la idea es saber cómo a partir de diferentes perspectivas se tiene un concepto sobre la juventud. En ese sentido, probablemente el concepto que más nosotros manejamos, o que más utilizamos, es el concepto sociodemográfico. De la juventud a partir de determinada edad, probablemente en la sociedad dominicana, de los 15 a los 35 años, ¿no? Que se maneja el concepto. Pero también se asume el concepto de posiciones políticas, de posiciones culturales, es decir, desde otras perspectivas para entender toda la problemática de la juventud. Entonces, a partir de ahí es que yo trato de insistir que, como tú bien señalas, la juventud es un constructo. Es un constructo que nos permite analizar en cierta medida los cambios sociales que se van produciendo en una sociedad en una época determinada, en un tiempo y una época determinada. Y fundamentalmente cuando yo hablo de sociología de la juventud, eso es lo que a mí me interesa. Ver cómo en un momento determinado o en un periodo de tiempo determinado, un grupo, digamos, en este caso un grupo etario llamado juventud, construye determinadas formas de relacionarse, determinadas prácticas de consumo, determinadas formas de vida que en cierta medida chocan, ¿verdad? O entran en contradicción muchas veces con las generaciones pasadas. Pero insisto, por supuesto que la juventud es un constructo analítico que se utiliza a partir, ¿no?, del discurso institucional de donde se vaya a desarrollar. En tu caso tú hablas de que vas a hacer tu lectura desde un enfoque muy específico, ¿no? De una sociología constructivista hablas, ¿no? Sí, realmente la intención de construir una sociología de la juventud dominicana, y el mismo concepto de juventud, el mismo concepto de sociología lo dice. En principio se supone que debemos entender los cambios sociales que se han producido, ¿verdad? Básicamente un periodo determinado, dígase de la década del 90 hasta la actualidad, y ver cómo esos cambios sociales de una forma u otra han impactado las experiencias de los jóvenes. Entonces esa es la idea, de ver cómo, digamos, en un tiempo y en un espacio determinado, cómo ha cambiado esas cosas que llamamos las experiencias de la juventud, las nuevas culturas de la juventud, en todos los sentidos, en términos económicos, políticos, social, cultural, y sobre todo también en términos de la subjetividad, que es una de las pocas cosas que pienso yo que aquí se trabaja muy poco. Desde el punto de vista, digamos, económico y social, ¿cuáles son los signos de esos cambios, no? Sí, yo insistía mucho y sobre todo a partir de, digamos, de los estereotipos que se tienen sobre los jóvenes, ¿no? Los prejuicios que se tienen sobre los jóvenes. Y realmente la intención es que los jóvenes hoy en día comparten los mismos problemas sociales, los mismos problemas socioeconómicos que comparten la mayoría de la sociedad. Ahí está asociado el tema de la desigualdad social, por ejemplo. Se da de manera muy profunda en los jóvenes. El tema del desempleo.
siempre en los jóvenes el desempleo es mucho mayor que en los grupos de los trabajadores en general. Ahí están los bajos salarios, que se da, ahí está el trabajo informal, también que se da con mayor profundidad en los jóvenes. Y por supuesto, estas condiciones socioeconómicas de los jóvenes tienen un impacto en su estilo de vida, tiene un impacto en sus relaciones con los otros y pues, también tiene un impacto en su propia subjetividad, ¿verdad? De ahí que se desencadena una serie de problemas a los que nosotros normalmente sí le ponemos atención. Todo lo que tiene que ver con el tema de, digamos, la cultura del delinquir, la cultura de la delincuencia, de la violencia y todo ese tipo de problemas que son básicamente a lo que se le pone atención, pero no se entiende, ¿verdad?, de que eso, los procesos que lo generan. Los procesos que lo generan. Y esa es un poco la intención desde el punto de vista socioeconómico. Sí. Tú, de hecho, también en el texto, tú hablas de la juventud, pero también dentro de la juventud, tú le dedicas un espacio a la cuestión de la mujer, ¿no? De las mujeres jóvenes también, ¿no? Sí. Es decir, que, o sea, digamos, la juventud es un segmento que, aunque mayoritario, porque esta es una sociedad mayoritariamente joven, ¿verdad? Sí, es claro. Marginada, con lo cual significa entonces que el segmento poblacional más grande está excluido, ¿no? Pero dentro de ese segmento poblacional están entonces las mujeres. Están también las mujeres. Exactamente. Sí, yo pienso que con las mujeres, aunque la intención fue salvar un poco el tema de la mujer en el libro, trabajando ese capítulo sobre las mujeres, pero a las mujeres habría que dedicarle un texto completo. Habría necesariamente que hacer una especie de sociología de la mujer para ver también cómo estas transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales han impactado también la forma de vida de la mujer. En cierta medida también mi preocupación por el tema de la mujer es porque una de las características de la cultura contemporánea tiene que ver con la estética. Todo el componente del consumo estético, el consumo cultural. En ese sentido hay que asumir, ¿verdad?, que las mujeres son más propensas, tienen una actitud más receptiva al tema de la moda, al tema, qué sé yo, de la cirugía estética, al tema, un poco también al tema de los tatuajes y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí había que trabajar un poco este tema del consumo estético, sobre todo en la cultura urbana asociada también a las mujeres. Desde el punto de vista cultural, ¿cuáles son los principales, digamos, signos que podemos encontrar, ¿no? Mira, en el texto, vuelvo, te reitero, la intención es recoger los cambios en esos 4 ámbitos específicos: económicos, políticos, sociales y culturales. En términos culturales, lo que evidentemente estamos viendo es que desde la década del 90 estamos viviendo en una sociedad más abierta, más globalizada, donde hay un mayor intercambio cultural. Digamos, se han desarrollado las grandes industrias culturales. Mediante el desarrollo de las redes, de la tecnología, tenemos mayor interacción, mayor comunicación con otras culturas. Mediante los mismos procesos migratorios, millones de extranjeros que vienen al país, millones de dominicanos que van fuera del país, hay un intercambio permanente y eso, por supuesto, genera un impacto en términos culturales. Entonces, lo que se está produciendo es básicamente que en la sociedad dominicana, como la mayoría de las sociedades latinoamericanas, la cultura dominicana se ha hecho más intercultural, más multicultural, más plural, más diversa. Y como tú sabrás, también eso genera críticas y genera situaciones bastante conflictivas, ¿verdad? Sí, hay unas tensiones con las generaciones, digamos, educadas en entornos más locales, ¿no? Más local. Y sobre todo también en términos de los cambios culturales, que estamos perdiendo nuestra tradición, que estamos perdiendo nuestra cultura. Y eso entonces genera un conflicto, ¿verdad?, entre lo global y lo local, lo global y lo nacional, entre la cultura contemporánea y el folclore. Entonces, entre modernidad y tradición. Entonces, eso es uno de los aspectos que yo también trato de tratar de entender, explicar un poco en el texto, de cómo realmente los procesos de modernización no necesariamente significan destradicionalización. No como la modernidad no se da de una forma pura, sino que también se viene acompañada de elementos de la tradición cultural dominicana. Ese último tópico vamos a retomarlo después de la pausa. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, abordando el tópico de los desafíos de la juventud dominicana con el sociólogo Wilson Castillo. Wilson, en el segmento anterior, tú concluías ese segmento diciendo de que el proceso de modernización
que ha experimentado la sociedad dominicana no significa necesariamente un periodo de ruptura total con la tradición, ¿no? Perfectamente. Yo pienso que uno debe tener conciencia de que todo proceso de modernización se da en un marco de una tradición, es decir, ningún cambio se produce en el vacío. Entonces hay que reconocer también que la incorporación de elementos, digamos, de la cultura global, en este caso, de las culturas mediáticas que normalmente compartimos con la mayoría de los países, específicamente con Estados Unidos, si se quiere, o la cultura occidental, se organizan y se reconocen a partir de la propia tradición. Es decir, hay lo que se llama una reconstrucción, una resignificación a partir de nuestras propias necesidades, de las influencias culturales que tenemos, digamos, a partir de los medios de comunicación y las redes globales. Digo, esto es realmente significativo en la medida que debemos entender. Normalmente se trabajaba una teoría de la comunicación en el sentido de que había una relación directa, ¿verdad?, entre el mensaje y la comunicación, el mensaje y la identidad, todo el tema normalmente de la sobredeterminación a través de los medios, ¿verdad?, muy propio del estructuralismo, el neoestructuralismo, como tú bien lo conoces. Sin embargo, hoy también se reconoce la actitud crítica, digamos, todo el tema de la receptividad, todo el tema de las mediaciones que hace el individuo a partir de su propia experiencia, a partir de su propia trayectoria, ¿verdad?, cuando recibe un determinado mensaje. Yo siempre he dicho a las personas, bueno, una gente puede ver televisión, puede ver comunicación, puede tener acceso, pero eso no significa que necesariamente lo va a impactar de manera igualitaria. Yo veo 20.000 anuncios de cerveza y ron, yo no bebo ron con cerveza. Entonces, ¿en qué medida la cultura o la cultura mediática te impacta? Tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con tu propia receptividad asociada a tu propia trayectoria, a tu propia experiencia. Entonces, ahí es que se debe insistir, ¿no?, básicamente en la capacidad que tengan los jóvenes de educarse, de formarse para tener una actitud, digamos, mediada o crítica sobre las influencias culturales que pueden venir de manera global. Bueno, a propósito de eso que tú acabas de decir, hay una crítica que tú sabes que es bastante frecuente, que se realiza usualmente o especialmente tal vez desde nuestra generación, de que los jóvenes de hoy, a diferencia de lo que pasaba con nuestra generación, no está muy comprometida, es difícil de articular políticamente, probablemente tal vez, digamos, un cierto segmento de la juventud de clase media puede expresar opiniones en las redes sociales, pero no es tan común, es como difícil, ¿no?, que se articulen. Con frecuencia hay una crítica de que es una juventud más bien alienada, que está más interesado, digamos, por digamos, lo que son obtener bienes inmediatos, las experiencias sensoriales, pero que digamos no está muy preocupada por el consumo estético. Exactamente, pero que no está comprometida, digamos, políticamente. ¿Qué tú dices sobre eso? Sí, no, pues, yo te comentaba eso. Yo pienso que una de las cosas también interesantes y algo que realmente tengo pendiente, porque es algo que no tuvimos la oportunidad de abordar de manera más sistemática en el texto. Pero bueno, al fin y al cabo la juventud o la juventud en general, porque siempre hay que tener en cuenta que hay diferentes segmentos de la juventud, claro, diferentes segmentos en términos de clases sociales, de grupos étnicos, género, etcétera, etcétera. Pero la juventud en general participa de este proceso de desafección de la política. Y yo digo que más de desafección de la política, más bien de desafección, de vinculación o de desencantamiento de la política institucional, que es lo que llaman la política de partido. Yo creo que ahí es que está el gran problema, que no podemos reducir la participación política de los jóvenes a la política partidaria. Entonces, en esa medida los jóvenes tienen mucho mayor sensibilidad cuando se refiere a los problemas ecológicos, los problemas medioambientales, cuando se refiere a los derechos humanos. Los jóvenes, y en las encuestas que hicimos sobre este trabajo apareció que tenían una actitud mucho más liberal sobre algunos determinados procesos de los derechos de las mujeres, de los derechos de los grupos LGTB. Entonces, ahí en cierta medida también hay que entender, digamos, toda la complejidad de este proceso en términos políticos que se desarrolla en la sociedad dominicana específicamente. Yo pienso que uno de los problemas que uno siempre debe tomar en cuenta es la forma como los jóvenes se relacionan con la política. Es decir,
si en términos, digamos, la política nos ayuda a construir ciudadanía o la política lo que fomenta el clientelismo. Ajá. Entonces, ahí también había que ver. ¿Cuál es la situación de los jóvenes en términos de construcción de ciudadanía o esa recesión de la política en términos clientelares? Sí, o sea que muchas veces realmente esa crítica que culpabiliza a la juventud oculta el hecho de que realmente quienes han fallado ha sido precisamente esa generación que critica a la juventud por no crear un modelo que genere espacios para la participación política no partidaria. Perfectamente de acuerdo. Luego yo pienso, te reitero, que los jóvenes lo que participan en esa desafección de la política desiologizada, de la política que no tiene una orientación moral, de la política que no tiene una orientación normativa, de la política que no incorpora un concepto de sociedad justa, de un concepto de sociedad igualitaria, de un concepto de la política que no incorpora la idea de una sociedad mejor, de una sociedad buena. Entonces, en la medida que tú no incorporas esos conceptos que sí pueden tener un componente ideológico, un componente normativo, que le den principios y valores al quehacer político, en esa misma medida tú no puedes esperar que jóvenes que de una forma u otra están, digamos, son partícipes, ¿no?, de una cultura de consumo, si se quiere, igual que nosotros o igual que los adultos, pero que también son sujetos de clientelismo político de parte de las instituciones partidarias. Entonces, evidentemente hay un conflicto, ¿no? Yo pienso también que lo que hay que tratar de evitar, y en ese sentido yo pienso que es muy frecuente en el pensamiento dominicano y en los trabajos que vemos en la sociedad dominicana, de que por el simple hecho de ser jóvenes se asume una determinada actitud política, una determinada, digamos, identidad política. Por el simple hecho de ser joven, necesariamente tú tienes que ser liberal o necesariamente tú tienes que ser conservador. Y eso no necesariamente, y eso no es así, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver con las experiencias, tiene que ver mucho con las coyunturas en que se desarrolla, ¿verdad?, la biografía personal de los políticos, y sobre todo tiene que ver con esas coyunturas, ¿verdad?, de crisis, digamos, de lucha o de movimientos sociales que se desarrollan en un momento determinado. Tú al comienzo de nuestra conversación señalaste que un aspecto, digamos, no muy estudiado y que está presente en este texto es el problema de las nuevas subjetividades, ¿no?, de la juventud. ¿A qué te refieres? Sí, yo pienso que la sociología dominicana en general ha sido muy dada o tiene mucha influencia de las tradiciones estructuralistas, por decir en este caso la sociología en específico. Por supuesto que podemos hablar ya de otros pensamientos, de la teoría social. Pero la sociología tiene una gran influencia del estructuralismo marxista, en muy pocas ocasiones del funcionalismo, y ambas tradiciones sociológicas inciden mucho en lo que tiene que ver con los macroprocesos. Las grandes transformaciones económicas, las grandes transformaciones políticas, las grandes transformaciones culturales, pero se interesa muy poco por el tema de las subjetividades, cómo esto impacta la forma de vida. Nos están haciendo señas, así que vamos a hacer una pausa y retomamos ese tópico después de la pausa. Continuamos en su programa de Ética TV conversando sobre la juventud dominicana, sus características, sus desafíos, con el sociólogo Wilson Castillo. Wilson, en el último segmento decíamos que tú señalabas que, bueno, un aspecto con frecuencia olvidado, digamos, en el análisis de los procesos que atañen al desarrollo de la juventud dominicana es el problema de las nuevas subjetividades, tú le llamas, ¿no? Entonces tú comenzabas a señalar, ¿no?, cuáles son las características. Sí, yo pienso que en principio hay que, te lo digo desde la sociología, yo pienso que hoy en día es más que evidente que la sociología tiene que establecer un diálogo con la antropología, y también tiene que establecer un diálogo con la psicología social, ¿no? Tradicionalmente la sociología dominicana ha estado muy vinculada a la economía, por un lado, y probablemente con la política, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en las últimas épocas, digamos en las últimas décadas, se ha desarrollado toda una preocupación acerca de cómo las culturas, cómo los sistemas de creencias, los sistemas de valores, ¿verdad?, y la forma de vida, sobre todo forma de vida de carácter antropológico, inciden, ¿verdad?, en la subjetividad, en las conductas de los individuos. Entonces, ahí nosotros todavía, en el ámbito de la producción sociológica, hay mucha deficiencia.
todavía seguimos considerando esos macroprocesos, pero no vemos cómo esos macroprocesos se afectan de manera, digamos, directa a grupos particulares, a grupos en específico. Es decir, una de las cosas de las que yo siempre pienso que debemos evitar en el ámbito de la sociedad es las grandes generalizaciones. Ya hoy es muy difícil trabajar con grandes generalizaciones, sino que esas construcciones, esos relatos que podemos hacer, debemos tratar de ser lo más específicos en grupos particulares y en grupos específicos. En ese sentido que yo digo que el tema de la subjetividad de los jóvenes todavía no se ha trabajado mucho. Inclusive en la universidad, que se plantean reformas y una serie de actividades, no aparece la idea, ¿verdad?, de que se le va a dar a conocer cuáles son las necesidades, cuáles son las reales urgencias, cuáles son las reales vocaciones de los jóvenes en estos momentos. Por eso sucede en términos políticos, eso sucede en términos sociales y sobre todo en términos culturales. Es decir, cómo todavía hoy no manejamos con esa noción, ¿verdad?, de que en términos culturales los jóvenes son alienados, enajenados por, digamos, los medios de comunicación, que los jóvenes no tienen capacidad de decir no tienen capacidad de actuar como sujetos, ¿verdad?, que pueden construir sus propias representaciones, sus propias percepciones, pueden construir sus propios significados alrededor de los propios recursos que les plantean los medios de comunicación. Entonces todavía ahí es evidente que todavía estamos entrampados, ¿verdad?, en toda una tradición de la sociología crítica de la Escuela de Frankfurt, de toda esa teoría de los medios de comunicaciones como forma de dominación, y sobre todo el tema de la subjetividad, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito político, todavía no ha sido trabajado, pienso yo, de manera sistemática. Sí. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra conversación. No quisiera que termináramos sin que tú, digamos, esbozar un poco cuáles son los principales retos que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista político, ¿no?, con el problema de la juventud, ¿no? O cuáles son los principales desafíos que confronta la juventud en República Dominicana. Sí, realmente, aunque te confieso que en el texto yo trato siempre de no hacer mucho juicio de valor sobre estos procesos, estos cambios, sí uno tiene que reconocer que hay muchos retos, hay muchos desafíos, sobre todo en el ámbito de los jóvenes en plural, insisto. Y pienso que todo el tema asociado al tema de la violencia, de la delincuencia, todo el tema asociado al tema del consumo cultural, todo el tema asociado a la estetización, por ejemplo, de la forma de vida de los jóvenes, el tema de los piercings, los tatuajes y todo ese tipo de cultura, de una forma u otra tiene que ver con estos grandes cambios sociales que se han dado en la sociedad moderna. ¿En qué medida nosotros podemos reivindicar el concepto de ciudadanía de los jóvenes? Probablemente lo que más me preocupa. ¿En qué medida los propios jóvenes pueden generar la suficiente capacidad de reflexión y autorreflexión para, digamos, organizar su propia forma de vida y organizar su propio proyecto de vida? Entonces, en ese sentido es que yo pienso que hay que acompañarlo. Probablemente el texto, en principio, tiene una voluntad, una orientación de trabajar con los estudiantes de la universidad, ¿no?, ¿verdad?, para que ellos tengan esa capacidad de autorreflexión sobre el concepto en el que se desarrolla su proyecto de vida en estos momentos. Y en esa medida, un poco ese texto es producto de un diálogo, de una conversación con esas generaciones de estudiantes que uno ha estado recibiendo en las aulas ya por décadas. Sí, ese me llega a la mente a propósito de lo que acabas de señalar, de que como muchas veces nosotros, digamos, los que somos más maduros, se nos hace difícil dialogar con los jóvenes, ¿no? Muchas veces vamos hacia los jóvenes en una actitud más de sermón, de adoctrinamiento, ¿no?, de que nosotros tenemos la verdad o que sabemos que es lo mejor para ellos, y entonces es un poco también una actitud paternalista, ¿no?, que no ayuda para nada, que en vez de acercar a los jóvenes a lo que queremos, ¿no?, a que sean partícipes de estos procesos, lo que hace también es que los distancia, ¿no? Perfectamente. Sí, esa es la idea. Probablemente una de las intencionalidades que cruza el texto es dar a conocer que los jóvenes también son sujetos, es decir, los jóvenes, a mi manera de ver, son donde mayor se expresa el cambio social y donde mayor se expresan los cambios culturales. Y en qué medida todos estos cambios culturales que se están produciendo en la sociedad, ellos mismos no tienen una participación. Es decir, hay que darle la posibilidad de que participen y hay que darle la posibilidad también de que
puedan expresar cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y cómo pueden construir sentido y significado, ¿verdad? A través de estos recursos que le provee la cultura, fundamentalmente la cultura mediática y la cultura global en general. Pero la intención es esa, ¿verdad? Sobre todo ayudar a la autorreflexión de los jóvenes a entender su propia forma de vida. Bueno, pues Wilson, no queda más que agradecerte por haberme acompañado en esta conversación, y a ustedes, bueno, pues estimularlos a que busquen el texto Sociología de la Juventud Dominicana, ¿no?, que Wilson coescribe con Leonel Brito, ¿no?, y donde, bueno, pueden abordar en profundidad pues estos tópicos que hemos conversado en el día de hoy, ¿no? Así que, bueno, gracias de nuevo, y a ustedes gracias por habernos acompañado en De Ética TV.